Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar uno de los conceptos fundamentales de Enrique Pichon Rivière, que es la noción de vínculo. Vínculo y su importancia en la dinámica de los grupos. La idea es que podamos comprender cómo es que estos lazos que establecemos con los otros se construyen a partir de nuestra historia, de nuestras emociones y también de los grupos de pertenencia a los que formamos parte. Bueno, comencemos. Del vínculo nos vamos a referir a algo mucho más complejo que una simple relación entre dos personas. Para Pichon, el sujeto no existe aislado, sino que es siempre el resultado de una interacción con los objetos, objetos tanto internos como externos. Cuando él dice que el vínculo es la relación particular con un objeto, ese objeto al que hace referencia puede ser tanto un objeto externo, pero también puede ser un objeto interno. Un objeto interno como qué y como alguna relación pasada, expectativas, representaciones, eh, eh, introyecciones en relación a formas de relacionarnos con las cosas, con la autoridad, ¿sí? Y además no está aislado, sino porque también es siempre un producto de una praxis, ¿sí? Es decir, que el ser humano en este sentido se va construyendo con los otros, con el entorno y con las mismas experiencias que está viviendo, ¿sí? No somos entonces, en este sentido, ni seres acabados ni cerrados, sino que siempre estamos en una relación constante. Nos vamos transformando a partir de distintos tipos de vínculos que sostenemos a lo largo de nuestras vidas. Cada uno de nosotros siempre va a emerger de los grupos de pertenencia, por ejemplo, de la familia, la escuela, los amigos, todos esos grupos de pertenencia a lo largo de nuestra vida también van dejando huellas en nuestros mundos internos. Y no son grupos, por supuesto, neutros, sino que siempre expresan particularidades de la sociedad, los valores, las costumbres, conflictos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, decimos que el sujeto es producto de una praxis social. Esto también implica una acción de alguna manera transformadora que se da en un contexto determinado, ¿no? Con otros y en un tiempo histórico y cultural específico. Estos vínculos que vamos estableciendo reflejan tanto nuestra historia personal, pero también como esa historia colectiva de la cual vamos formando parte con nosotros, ¿sí? ¿Por qué vemos el tema del vínculo en dinámica de grupo? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque lejos de ser como los vínculos, como un tema, un concepto técnico capaz, está atravesado por muchas emociones, por ansiedades, por proyecciones. Él tiene un trasfondo de deseo, de miedos. Y analizar un grupo implica siempre analizar los vínculos que lo constituyen. Cada comunicación que se da entre los grupos, cada silencio, cada conflicto, siempre es la expresión entonces de estos lazos, de estos vínculos que son invisibles, pero que van conformando como esta red vincular, como una ida y vuelta de múltiples eh, interacciones, proyecciones, identificaciones, y van sosteniendo esta red, ¿sí? Entonces, el vínculo, decimos, es un núcleo tanto del campo psicológico como del campo social, en el que se van a ir moviendo estas personas. No existiría en estos términos ni aprendizaje, ni comunicación, ni cambio posible si no se trabaja desde los vínculos. Por eso sostenemos este tema, y que es además el punto de partida y quizás el punto de llegada de todo un proceso humano. Se va a referir a esta estructura compleja de interacción que hay entre un sujeto y un objeto. Y en este sentido va a decir que es bifronte, porque hay una interacción entre ambos, entre el sujeto y el objeto. Ese objeto puede ser otra persona, puede ser un grupo, puede ser una institución o incluso una tarea. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un vínculo que puedo establecer con mi trabajo o con mis estudios, eso también dice mucho de mí. O sea, va a decir de mis miedos, de mis deseos, de mis expectativas, incluso de los modos en que podría relacionarme con la autoridad o con la frustración. Este vínculo no es simplemente como un lazo visible entre dos elementos, sino que también es un espacio en el que se intercambian, donde se entrecruza tanto lo consciente como los elementos inconscientes, aquellos elementos individuales y también los que forman parte de un grupo social, afectivo, cognitivo.
Cada uno de estos vínculos siempre está cargado de representaciones, de afectos, de fantasías, incluso de toda esa amplia gama de significados que hemos ido atribuyendo a lo largo de toda nuestra vida, nuestras experiencias. Y todo este conjunto de representaciones, de fantasías, de afectos, van a ir configurando lo que se llama como un mapa interno, ¿no? Como este campo, Pichon habla de un campo interno, que es como una especie de mapa en el que se han ido entretejiendo muchos vínculos que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida y formas de relacionarnos con las cosas, con los otros, con las instituciones, maneras de ser y estar en ese mundo, van siendo introyectadas. Y van configurando ese mundo interno. Cada una de nuestras experiencias van dejando como estas huellas de esos vínculos pasados, y que también no solo quedan en ese mundo interno, sino que todo este mundo interno va a influir en el presente. Entonces esas experiencias que han sido introyectadas van a ir configurando este mundo interno, pero al mismo tiempo se van a reactualizar con los nuevos vínculos. Por ejemplo, si un niño vive vínculos o vivió vínculos donde quizás predominaba el control o la crítica, es muy posible que desarrolle hoy, o en el presente, digamos, formas de vincularse de una manera más defensiva o temerosa. Y si pasa al contrario, por ejemplo, que crece en un entorno donde predomina el apoyo o la escucha, es probable que tienda a establecer en el presente vínculos más cooperativos o más confiados. Por supuesto que esto no es determinante, pero sí de alguna manera muestra cómo esas primeras experiencias, esos vínculos primarios, van dejando estas huellas, van dejando estas marcas que después vuelven a reaparecer en las relaciones adultas. Además de este campo interno, también está este campo externo, donde, bueno, en el campo externo vamos a incluir a las personas, a los otros, ¿no? A los grupos, a las instituciones, a todo ese mundo con el cual nos relacionamos. Lo interesante por ahí de entender de estos dos campos, de estos dos grandes mundos, el interno y el externo, es que no son opuestos ni independientes, sino todo lo contrario, se codeterminan. Siempre están como en un movimiento constante de ida y vuelta, es decir, lo que vivimos afuera en ese campo externo se introyecta y se inscribe en nuestro mundo interno. Todo lo que sentimos y lo que pensamos en este mundo interno, al mismo tiempo, después se va a proyectar afuera y da forma y sentido quizás a nuestras relaciones, ¿sí? Por eso cuando observamos una relación, un vínculo, nunca estamos viendo tampoco lo que ocurre entre dos personas en el aquí, en el ahora, sino que eso viene de una trama mucho más compleja y de vínculos que se han ido significando en el pasado y que de pronto tienen o se reactualizan con ansiedades del presente, incluso también tienen influencias en posibles expectativas del futuro. Bueno, y otro elemento, otro concepto interesante en esta idea del vínculo que trae Pichon, es que él siempre dice que el vínculo es un campo triangular, ¿no? El vínculo es triangular. ¿Por qué? Porque dice, no siempre hay un sujeto, el objeto con el que se relaciona en ese vínculo, sino que también siempre entre esos dos, entre el sujeto y el objeto, hay un otro significante que está implícito o presente en esa relación. Por ejemplo, cuando una persona se vincula con su pareja, no se relaciona solo con ese otro concreto, sino también con las imágenes o recuerdos de los vínculos anteriores, por ejemplo, vínculos con los padres, los hermanos o figuras de autoridad que vienen a marcar su historia. Y esos otros del pasado siguen actuando simbólicamente en el presente, se reactualizan esa nueva relación, dando como forma a la manera en cómo uno siente, cómo espera, cómo teme o cómo podría reaccionar frente a este otro. Entonces, el vínculo tiene esta estructura triangular, pero además, dice Pichon, es dinámica. Es decir, que siempre se va a estar afectando mutuamente en ese equilibrio entre el otro, el sujeto y ese otro simbólico. Siempre hay como un juego dinámico ahí de proyecciones, identificaciones que van a ir movilizándose siempre en ese triángulo.
un mismo sujeto podría mantener múltiples vínculos y cada uno de esos vínculos siempre va a ser diferente porque organiza con esos otros distintas configuraciones internas y condiciones externas. Entonces, cada uno de los vínculos que nosotros mantenemos con los otros no es que son repetitivos, son vínculos distintos porque tiene una configuración diferente. Al estar codeterminados y al ser dinámicos, van adquiriendo como características diferentes, porque también se organizan configuraciones internas distintas. Entonces, comprender el vínculo siempre implica, en estos términos, mirar un poco más allá de la conducta observable. Siempre supone como de alguna manera indagar qué representaciones, qué emociones o qué fantasías están sosteniendo esa conducta. Cuando analizamos los vínculos, entonces, de esta perspectiva, dejamos de ver los conflictos como un simple choque personal o una simple discusión o un simple intercambio quizás de palabras y empezamos como a entenderlos de una manera más profunda, como un proceso de comunicación simbólica que puede revelar tensiones, ¿no?, entre estos mundos internos y el mundo externo en ese campo triangular. En toda situación grupal, cada uno de esos integrantes va a llegar con su historia vincular previa, con sus modos aprendidos de estar con los otros, y es lo que ocurre en los grupos, ¿no? Piensen en los grupos en los que están ustedes y también en los que han conformado ahora en la materia. Cada uno ha llegado con su historia vincular previa, con sus formas de entender, de hacer y de estar o con otros o de relacionarse con otros, y bueno, ahí hay que de pronto armar un vínculo grupal. Entonces empiezan a circular una serie de representaciones, de tensiones capaz, choques, a veces no, formas de entender, y muchas veces esas historias anteriores y previas que se reactivan obviamente en ese nuevo grupo, pueden algunas facilitar quizás la cooperación, como otras también pueden generar quizás resistencia, ansiedad o incluso desconfianza, ¿no? Entonces, el vínculo lo vamos a entender como una trama viva, donde se van a entrelazar tanto el sujeto, el otro y todo este mundo externo. Y es una relación que nos constituye y nos transforma, que nos permite dar también la apertura al aprendizaje, al crecimiento, al quizás posicionarnos desde otra manera, al relacionarnos de otra forma, o también nos puede llevar a encerrarnos en repeticiones o en vínculos estereotipados y fijados, ¿no? Bueno, un poco para comprender mejor cómo funciona un vínculo, vamos a pensar en este ejemplo que traemos, un ejemplo concreto, cotidiano, que un poco nos ayude a visibilizar todo lo que venimos diciendo hasta acá. Bueno, imaginemos, dice ahí, que un equipo de trabajo hay dos compañeros, está Ana y Juan, que deben colaborar en un proyecto. A simple vista parecen llevarse bien, se saludan, comparten ideas, planifican tareas, pero con el paso de los días empieza a notarse una cierta tensión silenciosa entre ellos. Nada demasiado evidente, pero se percibe en los gestos, en los tonos o en las pequeñas irrupciones durante las reuniones. Esa tensión es en realidad una rivalidad latente. Tanto Ana como Juan quieren hacer bien su trabajo, pero también quieren destacarse ambos. Tienen deseos de reconocimiento, de sentirse valorados por el grupo o por los superiores. Y aunque ninguno lo diga abiertamente, esa necesidad compartida los lleva a competir. Lo interesante es que esta competencia no implica solo contexto laboral, no es simplemente una cuestión de ego, de ambición personal. Dentro de esta tensión hay un vínculo cargado de ambivalencias. Por un lado está la admiración y celos, simpatía, desconfianza, cercanía, distancia. Ambos necesitan, para lograr la tarea, se necesitan ambos, pero al mismo tiempo se amenazan mutuamente, como si compitieran entre ellos, ¿no? Desde este ejemplo y en función o en el marco de esta teoría del vínculo, Pichon-Rivière diría que allí lo que se está poniendo en juego es esta identificación imaginaria,
mecanismo inconsciente mediante el cual cada uno va a proyectar sobre el otro aspectos que no logra reconocer de sí mismo, ¿no? Ana, por ejemplo, podría ver en Juan esa seguridad que a ella le gustaría tener, la soltura en la que Juan habla, su capacidad de imponer una idea. Y al revés, ¿qué le pasaría a Juan? Bueno, Juan puede ver en Ana esa creatividad o esa sensibilidad que a él tal vez que él tal vez no se permite mostrar. Entonces, en lugar de poner, de poder, digamos, reconocer estas cualidades del otro, incluso las propias, y tomarlas como una oportunidad de aprendizaje, aprender del otro, y al mismo tiempo reconocer esas potencialidades que uno tiene para ayudar al otro o en pos de una tarea, un trabajo en conjunto, lo que está pasando acá es que ambos empiezan a proyectar hacia afuera y al hacerlo el otro se convierte en una figura ambivalente, ¿no? Alguien que admiro, pero que también me genera competencia o amenaza. Entonces, esta situación es algo que piénsenla si no les habrá pasado en los grupos, o pasa muy frecuente en los grupos. Los vínculos están como siempre atravesados por esta mezcla de afectos positivos, negativos. En la teoría de Pichon Rivière aparece esta idea de valencias, ¿no? Por tensiones que son parte de toda relación humana. Lo importante entonces aquí no es eliminar estas tensiones, como atacar las tensiones y eliminarlas, sino poder reconocerlas y poder elaborarlas, ¿no? De eso va el proceso terapéutico que plantea Pichon Rivière en el trabajo con los grupos. Reconocerlas quiere decir para él que emerjan, hacerlas evidentes, ¿no? Eso que está ahí latente, hacerlo explícito, lo implícito explícito, y una vez que está explícito poder elaborar, poder hablar y elaborar de esto, reconocer de dónde viene lo que me está pasando. Cuando se las reprime o se las niega, termina de alguna manera, actuando desde el trasfondo, ¿no? Saboteando la comunicación, la cooperación y la posibilidad de crecimiento. Sigamos un poco más con esta idea de la escena y supongamos que Ana presenta una propuesta en la reunión y que Juan, casi sin darse cuenta, la corrige en público. Ella seguramente se puede sentir desautorizada y en función de esto, entonces responde de una manera agresiva o defensiva. Puede pasar también que él, al notar esa reacción, entonces se irrita, redobla el argumento, y el conflicto entonces aparece en un ida y vuelta ahí, sobre una idea, pero en realidad lo que se está jugando en el fondo es quién tiene la razón, quién va a ocupar ese lugar de poder dentro del vínculo. Entonces, aparentemente sobre una idea, pero en el trasfondo tiene que ver con algo más. Ya entonces no se discute sobre la idea o sobre el contenido de la tarea, sino sobre una posición subjetiva que cada uno se las juega en esa relación vincular. Si analizamos un poco esta situación desde el enfoque de Pichon Rivière, podríamos decir entonces que este campo vincular se ha tensado, ha quedado fijado, ¿no? Se ha prefijado y está tenso. El campo interno de Anne, esas emociones, esas experiencias pasadas pueden ser cuestionadas o no escuchadas y se activan frente a Juan. Y el campo interno de Juan quizás está asociado, se asocia con una necesidad de tener el control o de sentirse competente y entonces también se activa frente a ella. De esta manera los campos, ¿no? Tantos internos como externos, se entrelazan y se van retroalimentando entre ellos. Y cada encuentro, cada situación va tensando cada vez más ese vínculo. Y además se van retroalimentando, ¿no? Porque uno le sirve al otro, ¿sí? Cada gesto de este otro va a funcionar como un espejo y se devuelve algo de uno mismo. Por eso Pichon dice acá que en todo vínculo hay siempre una tensión agresiva entre los semejantes. No se trata de una violencia ni de la fuerza, sino tiene que ver con esta tensión necesaria, lo hemos visto también en el dispositivo grupal, que en todo grupo siempre hay una tensión y aparecen los miedos, ¿no? En los miedos, las ansiedades, y la tensión va entre la unión, y se acuerda, entre el grupo y la serialidad, y también entre el cambio o dejar las cosas como están. El problema, digamos, que aparece cuando hay esta tensión y no se reconoce es que no se puede elaborar. Y ahí es donde él dice, queda fijado, queda cristalizado, los roles se prefijan. Entonces uno siempre domina, el otro es el dominado,
Uno siempre ocupa ese lugar del que sabe, el otro del lugar que necesita la aprobación, y ahí el vínculo siempre queda como fijado en esos roles y no permite la creatividad y se vuelve repetitivo. Acá la tarea grupal entonces queda bloqueada, no se logra ese objetivo, la energía que debe estar puesta en la dinamización, en la creatividad, en la comunicación o el aprendizaje, se dirige como a sostener esa lucha simbólica entre ambos que se van retroalimentando. Desde el lugar de coordinadores o posibles coordinadores o futuros psicólogos, es importante poder leer este tipo de situaciones, que esté más allá obviamente de lo superficial. No se trata entonces de intervenir sobre la conducta observable, vamos a repetir, sino de reconocer esos procesos inconscientes que sostienen esas conductas que se observan, en esa discusión, en ese ida y vuelta, en ese trijimaneje, qué es lo que anda por detrás, qué proceso inconsciente sostiene ese tipo de vínculos. Y uno podría preguntarse, por ejemplo, qué ansiedades están en juego, qué aspectos se proyecta cada uno en el otro, de qué manera este contexto institucional o la historia del grupo puede reforzar también esa tensión o alimentarla. Si volvemos como a esta idea de Ana y Juan, si el vínculo entre ellos logra transformarse, es porque en algún momento ambos pueden reconocer esa interdependencia que los va uniendo, hace evidente lo que estaba quizás oculto y se puede empezar ahí a trabajar sobre aquello que está pasando. Pichón diría que el vínculo, cuando se trabaja, permite pasar de este conflicto a la comprensión, de esta rivalidad o esta lucha, a ver quién mantiene esa situación de poder, a un crecimiento compartido. Ese pasaje es fundamental para todo grupo que aspire a ser de alguna manera operativo, creativo, saludable, ¿no? Que sostenga vínculos que permitan el crecimiento de todos los participantes dentro de ese grupo. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Vamos a seguir un poco con este tema. Hasta ahora vimos qué es lo que nosotros entendemos por vínculo y cómo en las relaciones humanas pueden aparecer distintos tipos de tensiones, proyecciones, ansiedades que van a hacer que la interacción entre dos o más personas sea un poco más compleja de lo que nos gustaría o podemos manejar. Pero vamos a sostener que si bien existen vínculos patológicos, no todos los vínculos son patológicos. Existen también los vínculos sanos. Estos vínculos se van a caracterizar por ser aquellos vínculos que nos permiten crecer, transformarnos y aprender del otro. Cuando Pichon-Rivière se refiere a vínculo sano, lo va a plantear o va a hablar de aquel vínculo como algo no ideal o perfecto, sino más bien teniendo en cuenta la base de que la relación humana es dinámica y está atravesada justamente por distintas ambivalencias, va a ser un vínculo caracterizado por la capacidad de elaboración y cambio. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que será un vínculo en donde no exista ausencia de conflicto, sino más bien la posibilidad de, a partir del conflicto, dialogar y transformar, atravesar ese conflicto y convertirlo de alguna manera en la oportunidad y en la posibilidad de crecimiento. Pichon va a decir que cuando un vínculo es sano, existe la flexibilidad, que quiere decir que las personas pueden ajustar sus expectativas y formas de interacción de acuerdo con las circunstancias y las necesidades del otro. La flexibilidad tiene que ver con el cambio de roles, tiene que ver con si en un momento, por ejemplo, uno de las partes del vínculo necesita apoyo, el otro puede brindarlo. Si uno no puede hacer alguna tarea o cumplir o desempeñar algún rol, el otro puede recurrir al apoyo de la otra parte para poder de alguna manera cumplir con la tarea, porque dentro de los vínculos existen los roles, bueno, todo lo que hemos visto. Flexibilidad implica de alguna manera movimiento, implica ida y vuelta, implica la búsqueda de un equilibrio en el que nadie queda atrapado o es permanentemente habitante del rol de salvador, de víctima, de cuidador, de conciliador, sino más bien en un intercambio. Flexibilidad implica entonces que los miembros del vínculo pueden aprender a partir de una experiencia que es compartida y es fundamental que la experiencia sea compartida justamente. Porque cada situación nueva que se vive dentro de ese vínculo se convierte en la posibilidad, en una oportunidad, en una ocasión para poder revisar justamente nuestras maneras de actuar, nuestras formas de comunicarnos, en algún punto el entendimiento o no que hay del otro. El ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, el de una pareja que discute, pero que luego de la discusión logra encontrar puntos comunes, atribuirse responsabilidades y atravesar la discusión, hablar de lo ocurrido
sin culpar, sin reprochar y desde un lugar un poco más constructivo y más conciliador. Hablamos así de un rasgo maduro y consciente del vínculo en el que el conflicto existe, pero persiste a partir de la rigidez de los roles y las posiciones que ocupamos dentro de ese conflicto. Otro de los rasgos que vamos a encontrar dentro del vínculo sano es la posibilidad de reciprocidad y cooperación. Bueno, entre ambas partes, un poco de esto venimos hablando cuando hablamos de lo de flexibilidad. Vamos a decir, esto significa que ambas partes se van a beneficiar mutuamente y contribuyen al bienestar del otro. Dentro del vínculo yo me beneficio, pero además contribuyo al bienestar o no de la otra parte. Entonces, no se trata de medir o de cuantificar cuánto se da o cuánto se recibe, sino de poder sostener el reconocimiento genuino de mi contribución al otro y mi bienestar a partir de lo que el otro contribuye en el vínculo. Cuando el vínculo es recíproco, bueno, ¿dónde vemos la reciprocidad vincular? En la sensación de equilibrio y de seguridad emocional. En la reciprocidad y en la cooperación lo que encontramos es un otro que sostiene, un otro que acompaña, un otro que permite, justamente a partir de su flexibilidad también, que la cosa marche, avance, que se pueda ir más allá, que se pueda formar una nueva manera de pensar en donde no se trate de culpas y no se trate de victimarios, sino más bien de posiciones. Hay otro elemento u otra característica muy importante que sostiene esa reciprocidad y tiene que ver con la comunicación, abierta y sincera. Cuando nosotros hablamos de la comunicación es como el elemento base y primario quizá en relación al vínculo. Esto no quiere decir expresarse y comunicarse todo sin filtros, decir todo lo que uno piensa, tener una honestidad emocional brutal, o no tener miedo al rechazo, o no tener miedo a ser juzgado, sino más bien una comunicación abierta implica, por ejemplo, o permite que el otro pueda entender mal lo que yo quiero decir, que haya lugar para aclarar el malentendido, poner en palabras aquello que incomoda, pero sobre todo escuchar de alguna manera lo que el otro necesita decir y pensar, comprender que todo lo que se dice desde un lugar y que ese lugar puede ser no comprendido, no conocido, no claro para el otro. Entonces, la comunicación permite el entendimiento mutuo y al mismo tiempo fortalece el vínculo. Cuando una persona puede expresar, por ejemplo, sus emociones sin tener temor al rechazo, entonces esto genera confianza y al mismo tiempo va de alguna manera abonando el terreno, haciéndolo más fértil para que los vínculos puedan volverse más y más estables y al mismo tiempo más nutritivos, más recíprocos, más colaborativos, que den lugar a aprender de la experiencia compartida. Y esto nos lleva a pensar en el cuarto aspecto de los vínculos sanos, que tiene que ver con algo que Pichon-Rivière valoraba un montón, y es justamente la posibilidad de aprender y de transformarse a partir del vínculo. Cada encuentro con el otro, por supuesto, nos ofrece la oportunidad de revisar nuestras propias estructuras internas, nuestros propios roles, nuestros papeles, digámoslo así, y cuando el vínculo es sano, esto nos permite mirar en el otro sin sentir que el otro nos amenaza, aceptar críticas, nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y nuestros desempeños y desde ese lugar autoevaluar y reflexionar sobre qué es necesario cambiar, a partir de qué, aprender, ¿no? Cómo nos ha ido mejor, cómo nos hemos sentido o retroalimentado, dónde encontramos o perdemos el equilibrio, y esto es un signo, una característica del vínculo sano, la posibilidad de aprender y de transformarse. Bueno, los vínculos sanos nos invitan de alguna manera a construir proyectos y a construir metas. Es mucho más fácil proyectar, imaginar e ir en dirección a determinadas metas cuando nosotros nos sentimos cómodos en la comunicación, cuando sentimos que hay cierto equilibrio, cuando sentimos que podemos confiar en el otro y que el otro confía en nosotros, cuando sentimos que el otro nos aporta, nos contribuye y que el otro reconoce la contribución que nosotros hacemos en el otro. Entonces, de alguna manera, los vínculos sanos nos invitan a construir conjuntamente proyectos y metas, ya sea en una pareja, en una amistad o en un grupo de trabajo. Y esa construcción conjunta hace aparecer o hace emerger el equilibrio, y es el equilibrio entre la independencia y la dependencia. Un vínculo sano reconoce necesariamente que necesitamos vincularnos, ir al otro para algo, pero también que hay momentos en los que el espacio individual es como oro. Necesitamos el espacio individual, ¿no? Ustedes les dicen a nuestros papás, como yo te quiero, te adoro, me encanta que preguntes cómo voy en la facu, pero necesito que me dejes, ¿no?, llevar las materias un poco medio a mi ritmo, rendir cuando quiero, cuando hacer la evaluación de que voy a rendir en diciembre solo. Entonces,
Palabras más, palabras menos, el vínculo saludable necesita de una dependencia recíproca, pero eso no anula la autonomía, sino que potencia la autonomía. ¿Por qué? Porque eso permite la seguridad, por ejemplo, en la pareja, de entender que el otro no se va a separar de mí porque tenga sus momentos de autonomía o porque tenga sus actividades o porque pase tiempo en el trabajo y después vaya al gimnasio y después salga con los amigos y después haga algún deporte. Digo, esto no lo separa de mí, sino que tiene que ver con el reconocimiento de un proyecto común, de metas comunes, de la retroalimentación y de la retribución y de una dependencia recíproca, pero que no anula la autonomía. Entonces, podemos decir, no quiero olvidarme de ningún aspecto, pero para pasar por ahí a la otra parte, podemos decir entonces que los vínculos sanos son aquellos vínculos que permiten favorecer el crecimiento personal y el crecimiento grupal, porque pensándolo en esto de dependencia y autonomía, tenemos que pensar que nosotros en el grupo, por ejemplo, de trabajo, somos todos dependientes entre sí, tenemos una dependencia recíproca, pero cada uno tiene un día, tiene una historia, tiene una vida, tiene una familia, tiene una personalidad y eso es lo que aporta en el grupo. Entonces, de alguna manera hay cuestiones mías que suman o que restan y que el crecimiento personal y grupal en algún punto está más fortalecido cuando el vínculo es sano. O sea, se fortalece más cuando los vínculos que establecemos son sanos. Esto nos permite comprender la importancia de poner límites, de fortalecer la empatía y de desarrollar una comunicación que busque, que intente y que piense ser más clara y afectiva. Los vínculos sanos son aquellos vínculos que no se nos imponen, sino que se construyen y se negocian constantemente, se reevalúan constantemente en un proceso en donde el aprendizaje es mutuo. En el contexto de los grupos, pensando como ejemplos, pero no quiero hacerles como más larga la cosa, en el contexto de los grupos, el vínculo sano entre los integrantes y también, por supuesto, siempre con el coordinador, es este grupo es este contexto en el que el clima será el necesario, se va a crear un clima necesario para aprender, para desandar y desplegar la creatividad y también donde se ponga en juego todo el tiempo la cooperación. El vínculo sano, este contexto, este clima, permite que cada miembro participe activamente sin tener miedo al error, entendiendo que el error será tomado para el aprendizaje y de una manera constructiva y que el grupo se va a convertir en un espacio de confianza en el que todos los miembros pueden aportar su singularidad y esto será tomado a favor. Entonces, acuérdense que el vínculo sano no es aquel que prescinde de los conflictos, sino que toma el conflicto como una oportunidad y donde las diferencias no se niegan, sino que se integran. Y entonces el afecto no impide el pensamiento y el aprendizaje surge a partir de la interacción de los miembros con un espacio, con un lugar, a aprender, a aportar y a contribuirse del aporte de otro. Espero que quede claro lo del vínculo sano. Es un vínculo complejo, pero posible, existe y debe ser nuestro vínculo ideal. Bueno, hasta ahora hemos visto todo respecto al vínculo sano. Vamos a seguir entonces en la otra parte, en el otro extremo de los vínculos que tiene que ver con los vínculos patológicos. Pichon-Rivière nos ayuda a entender que un vínculo se enferma cuando pierde su capacidad de transformación. Es decir, cuando deja de ser un espacio de aprendizaje y se convierte en un circuito cerrado que repite los mismos conflictos una y otra vez. En estos vínculos, las personas quedan atrapadas por los roles fijos y estereotipados. Entonces, uno puede ocupar siempre el lugar del fuerte, del que sabe, del que controla, mientras el otro queda en el lugar del débil, del que depende o del que necesita aprobación constante. Esta rigidez genera en principio desequilibrio, porque uno da demasiado y el otro solo recibe. Pero además, uno asume la responsabilidad la responsabilidad emocional del vínculo, mientras que el otro se acomoda en una posición pasiva. Entonces, a nivel emocional, esto produce, por supuesto, tensión y malestar. Los vínculos van a llenarse de malentendidos, de silencios, de explosiones, porque las personas ya no pueden comunicarse. Hay una interrupción constante y estructural de la comunicación. Entonces, las conversaciones son tan difíciles al punto de la evitación. Entonces, la tensión subyacente crece y se vuelve cada vez más pesada. En un segundo punto, lo tenemos puntuado acá en la diapo, Pichon señala que en estas situaciones suelen aparecer ansiedades no elaboradas. Son emociones tensas que no encuentran una vía saludable de expresión. Miedo, la culpa, los celos, el enojo, la desconfianza. Como no se pueden reconocer ni pensar esas ansiedades, se proyectan sobre el otro y así se distorsiona la percepción del vínculo. Por ejemplo, alguien puede empezar a pensar que el otro no lo quiere, que lo está dejando de lado, que no lo valora, cuando en realidad esos sentimientos que siente la persona
vienen de las inseguridades personales o de las expresiones anteriores, no resueltas por el otro. Entonces, la proyección, poner algo propio de el carrete de mi vida en la relación con el otro, hace que no pueda ver ese contenido, ese material en sí mismo. La transferencia hace que hace que los afectos, que los conflictos de relaciones anteriores se trasladen al vínculo actual. Entonces yo le atribuyo cuando proyecto cosas mías al otro. Y la transferencia tiene que ver con aspectos, con relaciones o con conflictos que le traslado de otro vínculo, de otra historia, de otra vida a este vínculo actual. Sin que la persona sea plenamente consciente de ello, porque no todos estos procesos, no todos estos mecanismos se dan de manera consciente. Cuando estas dinámicas se vuelven dominantes, el vínculo se llena de dependencia, se genera una dependencia extrema. Entonces, una de las partes suele sentir que su bienestar o su autoestima o incluso su estabilidad emocional, que no, depende casi totalmente de la presencia o de la aprobación de otra. Piensan en cuántos vínculos de este modo conocemos. Incluso no pensemos solo en vínculos de amistad o vínculos de pareja o vínculos intrafamiliares, sino también en vínculos laborales. Cuando el otro se distancia, ¿qué es lo que aparece? La angustia, el miedo a quedarse solo, o esa sensación de vacío, o la inseguridad, o esa ansiedad de estar haciendo las cosas bien. Este tipo de dependencia suele estar acompañada por una falta de reciprocidad. Entonces, uno da mucho más de lo que recibe. Esto puede manifestarse en el plano emocional, en los cuidados, en los tiempos, o incluso en los sacrificios personales también, que se hacen para poder sostener la relación. El problema es que a largo plazo esto va a generar resentimiento, cansancio, un malestar, una sensación de injusticia o de soledad, incluso dentro del propio vínculo. Es decir, lo sostiene hoy, pero de alguna manera mañana o pasado la cosa explota. Otro rasgo que es común en los vínculos patológicos es la comunicación disfuncional. A veces hay exceso de palabras, son discusiones interminables, son reproches, acusaciones, y otras veces lo que hay es un silencio absoluto. No habla, no se queja, no sabemos qué le pasa, qué piensa. No se puede hablar de lo que realmente importa, y cuando se habla de todo menos de lo que realmente importa, porque son estas discusiones interminables. La comunicación se llena de malos entendidos, de ironías, de indirectas, o en cada intento de aclarar lo que hay es una nueva discusión. Así es como se va perdiendo el entendimiento mutuo y el vínculo se deteriora aún más. De hecho, Rivière en su teoría sostiene también que cuando los vínculos se enferman, lo habitual es que aparezcan ciclos repetitivos de conducta descriptiva. Entonces, lo que quiere decir esto es que los ciclos de conductas repetitivas funcionan así como una especie de baile, donde la coreografía está muy bien marcada y una de las personas actúa, la otra reacciona de manera predecible y entre ambas repiten una y otra vez la misma secuencia de malestar. Y aunque los hechos cambien, la estructura del vínculo en sí mismo se mantiene igual. Entonces, en algún momento vuelven otra vez a repetir este guión inconsciente hasta el cansancio. El vínculo se ha estancado. Pichon Rivera advierte que estos vínculos enfermos no solo se dan, que es lo que les decía recién, en la relación de pareja o de amistad, sino también en los grupos y muchas veces en los equipos de trabajo, incluso dentro de las instituciones. Cuando un grupo se organiza en torno a un líder que es omnipotente, por ejemplo, y los demás miembros dependen de su aprobación, el grupo va perdiendo su carácter de operativo, deja de ser un grupo operativo. Ya no hay comunicación horizontal ni pensamiento crítico. Lo único que encontramos en esos grupos es obediencia, miedo y repetición, repetición, repetición. Recordemos que para Pichon Rivière la salud está en la capacidad de aprender de la experiencia. Es decir, cuando esa posibilidad de aprender de la experiencia se bloquea, el vínculo entre dos personas o dentro de un grupo se enferma. ¿Cómo se cura esto? El trabajo tiene que ver con poder hacer consciente aquello que se repite de manera inconsciente, pero no hacerlo consciente de cualquier forma, sino que el objetivo no se trata de romper ese vínculo, sino de reelaborar el vínculo. Entonces, en ese hacer consciente van a aparecer va a aparecer esta coreografía, digamos, pero para desarmar y volver a armar una nueva que permita justamente la capacidad de aprender y que no se pierda eso que tiene que ver con la salud para la teoría de Pichon-Rivière. Como veremos en la próxima parte, este camino de reelaboración comienza con un proceso al que Pichon-Rivière llamó espiral dialéctica, en donde cada uno de los conflictos puede convertirse en un paso hacia un nuevo aprendizaje. Pero vamos a verlo con el ejemplo de Marta y Daniel para terminar de sellar esta lógica acerca del vínculo patológico. Bueno, como les decía hace ratito, vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ir al ejemplo de Marta y Daniel para ver cómo un poco el vínculo patológico se pone en juego. ¿Sí? Marta y Daniel llevan 3 años en una relación de pareja. Marta ha tenido experiencias traumáticas en relaciones pasadas, donde sus parejas anteriores la traicionaron y no fueron fieles. Aunque Daniel nunca le ha dado motivos para dudar de su compromiso, Marta proyecta en él sus inseguridades y temores, asumiendo que él también podría traicionarla. Esta proyección genera que Marta vea cada acción de Daniel con desconfianza, incluso cuando no hay fundamento real.
Si Daniel llega tarde del trabajo o tiene interacciones casuales con otras personas, Marta lo acusa de estar interesado en alguien más, a pesar de que esas acciones no tienen ninguna connotación romántica. Además de la proyección, Marta también utiliza la transferencia para asignarle a Daniel el rol de traidor, un rol que pertenecía a sus exparejas anteriores, eh, esperen que les estoy leyendo y me perdí. En su mente, cualquier pequeño detalle que le recuerde a experiencias pasadas refuerza esta creencia, aumentando la tensión y los conflictos dentro de la relación. La relación, por supuesto, se va deteriorando porque Daniel, aunque comprometido, se siente él bajo sospecha. Cada vez que Marta lo acusa, él se siente confundido, ya que no entiende por qué sus acciones, que considera normales, generan esta reacción en ella. Marta, por su parte, está atrapada en un ciclo de desconfianza, proyectando sus conflictos pasados en su actual relación. Ven cómo de esta manera lo que nosotros vamos a encontrar en esta relación, en este ejemplo claramente, es el modo en el que se pone a funcionar el vínculo patológico. De este modo, Pichon-Rivière con este ejemplo vamos a ver el concepto de Pichon-Rivière en relación al vínculo patológico, donde vemos el vínculo rígido, vínculo estereotipado y la trama circular. Em, A simple vista todo parece ir bien, pero detrás de ese todo parece ir bien, lo que hay son inseguridades, temores, miedos, pero sobre todo el armado de una situación que para Marta es real y para Daniel es confuso. Este proceso de transferencia que hace Marta sobre Daniel es un proceso inconsciente. Cabe decir que ella no lo está haciendo con la intención de, o consciente o racional, de su modo de repetir estereotipos. Lo que vemos en este vínculo también es la proyección. También vemos la combinación de proyección y transferencia, lo cual genera un círculo vicioso. Marta sospecha, Daniel se siente injustamente acusado, intenta defenderse, se distancia, se confunde, explica, no sabe bien qué es lo que explica. Ya no hay lugar para el aprendizaje, ni siquiera para la sorpresa. En esta relación la cosa ha colapsado. La comunicación es imposible, la proyección es constante, la transferencia también empieza a ser parte del vínculo estereotipado y rígido, y entonces cada uno se ocupa siempre del mismo rol. Marta es quien se siente traicionada, Daniel es el sospechoso, el culpable, el que da explicación, el que siempre está debajo del ojo de la tormenta. Lo que enferma no es el amor, ni la intención de estar juntos. Lo que enferma es la imposibilidad de elaborar lo que cada uno proyecta, de poder poner en palabras. La situación le genera un estancamiento a la pareja y anula la capacidad de poder aprender de la experiencia. Cuando el vínculo deja de generar aprendizaje, se vuelve entonces patológico. Y eso es lo que Pichon-Rivière enseña. Ahora bien, pensemos qué podría ayudar para transformar este tipo de relaciones. Y decimos que, en primer lugar, lo que debería pasar, y lo hemos dicho en el apartado de vínculo patológico, es poder hacer consciente lo inconsciente. Es decir, que Marta pueda reconocer su desconfianza frente a Daniel injustamente e identificar que esta desconfianza no nace en el presente, sino que ella viene llevando y acarreando con esto desde otro tiempo. Cuando se logra ese nivel de conciencia, entonces se abre la posibilidad de elaborar el conflicto. Ya no se trata entonces de acusar al otro, sino de entender qué parte de mí está activando o se está activando en este vínculo. Este ejemplo va a mostrar cómo los vínculos no son simplemente o buenos o malos vínculos, positivos o negativos, sino más bien el vínculo en tanto escenario, puesta en escena que permite ver cómo se despliegan nuestras propias historias, nuestra historia interna, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros roles, nuestros estereotipos. Entonces, Marta y Daniel vienen a representar algo que todos, en mayor o menor medida, vivimos en nuestras vidas en algún momento, en alguna relación. La dificultad del ser humano de poder separar el presente del pasado y el desafío de reconocer en el otro no solo los errores, sino también que estas acciones son el reflejo de lo que hemos vivido. Un vínculo se enferma, no alcanza con identificar que algo no funciona, obviamente es necesario operar sobre ese vínculo en términos de Pichon. Esto significa intervenir para poder transformarlo. Nos va a proponer para eso dos herramientas fundamentales. Por un lado, la espiral dialéctica y por otro lado, el ECRO. El ECRO ya lo hemos visto en clases anteriores, los vamos a retomar de todas maneras un poquito en esta clase y vamos a avanzar también con el desarrollo de este tema fundamental que es la espiral dialéctica. Tanto el ECRO como la espiral dialéctica nos ofrecen una manera como concreta de poder comprender el vínculo y poder trabajar sobre él. Por un lado, la espiral dialéctica nos muestra que el cambio no es lineal ni instantáneo, sino que siempre es un proceso, ¿no? Como siguiendo este movimiento de la espiral, donde el conflicto
puede convertirse en una oportunidad para aprendizaje. Y en el caso del ECRO, lo que vamos a desarrollar es que cómo este marco conceptual, referencial y operativo nos permite pensar e intervenir sobre procesos de una manera consciente y coherente, ¿no? Entonces, para Pichón no solo es importante comprender el vínculo dentro de los grupos, sino además y fundamentalmente, su teoría es una teoría práctica, cómo podemos transformarlo. Y esa posibilidad de transformación es lo que hace de su teoría una gran herramienta, profundamente práctica y humanizante, ¿no? Bien, luego de analizar cómo un vínculo puede enfermarse, surge inevitablemente esta pregunta. Entonces, ¿cómo, ya que se enfermó, cómo es que se puede curar? ¿Es posible revertir estas dinámicas repetitivas, estas proyecciones que se van estereotipando en los vínculos, la desconfianza o el sufrimiento que puede generar esa relación vincular? Y Pichon Rivière nos dice que sí. Nos ofrece para eso una respuesta muy valiosa a través de su concepto que es la espiral dialéctica, ¿sí? Este modelo nos ayuda a comprender que el cambio y el aprendizaje no se dan de una manera lineal, sino que son procesos cíclicos, que avanzan, que retroceden, que replantean, que vuelven a empezar, pero siempre en un nivel diferente de comprensión, ¿sí? Esta espiral dialéctica parte de una idea muy sencilla, que es que el conflicto no es un obstáculo, sino siempre es una oportunidad de transformación. Este conflicto es lo que nos pone en movimiento, dice Pichon, y es lo más propio de los grupos, ¿no? Es lo que nos saca de ese lugar de comodidad, de ese lugar de confort, y nos obliga de una manera a pensar o a revisar nuestras creencias, nuestros actos, nuestras formas de intervención dentro de los grupos. Y por eso, en lugar de evitar o temer los conflictos, lo que hay que hacer es aprender a trabajarlo, a pensarlo y poder transformar. Esta espiral dialéctica se distingue, dentro de la espiral se distingue en varios momentos. Él plantea esta herramienta de intervención como en un cono invertido, donde la punta, como ven ahí, son como los comienzos, y la espiral siempre va hacia arriba. Es decir, lo que permite esta herramienta es ir trabajando siempre en la mejora y en la oportunidad de crecimiento. Por eso se va abriendo a medida que vamos avanzando. Bueno, ¿cuáles serían estos momentos de la espiral dialéctica? El primer momento es el de poder identificar los conflictos y las ansiedades, es decir, poder hacer visible, evidente, aquello que está en un trasfondo, latente, que no ha sido, no ha salido, no ha emergido a la conciencia. Es decir, reconocer qué nos está pasando, qué es lo que nos duele, qué nos enoja o qué nos angustia dentro de este vínculo. Y ese es el momento en el que el malestar comienza a hacerse visible y podemos empezar entonces a pensarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de Marta y Daniel, este primer paso sería poder nombrar la desconfianza, reconocer que existe quizás una tensión que en ambos se repite de alguna manera. Un segundo momento, si una vez que emerge y hacemos consciente esto que nos está pasando, un segundo momento sería el de la interpretación y el feedback, que hace visible lo que él llama la antítesis, ¿sí? En este punto lo que se trata es de poder mirar el conflicto desde una nueva perspectiva. Ya empiezo a ser consciente de aquello que me pasa y tengo esa posibilidad de ver ese conflicto con una nueva perspectiva a partir de una interpretación, a partir de comprender quizás las causas profundas que sostienen ese malestar. Ya no se trata acá de buscar culpables, sino de poder entender de alguna manera estos mecanismos que son inconscientes y que se van a activar en esa relación. Este momento requiere, por supuesto, de comunicación, de escucha y sobre todo de un entorno que favorezca la reflexión, ¿no? A la profundización de aquello que me está pasando. En el caso de los grupos, este espacio se va a construir cuando, por ejemplo, los integrantes se empiezan a animar a compartir lo que perciben, lo que ven, lo que escuchan, lo que les parece. Y en ese momento es cuando el coordinador puede de alguna manera devolver y hacer una intervención sobre aquello y devolverlo con un sentido, ¿no? Es decir, tomar esto que los otros dicen y poder devolverlo con un sentido. Y bueno, y un tercer momento en esta herramienta de la espiral dialéctica es la elaboración, que permite entonces reelaborar nuevas posiciones. El primer momento, recordemos, es hacerlo consciente, emerger, mirar ese malestar y entender un poco o comprender un poco por qué viene el trasfondo. A partir de ahí viene el segundo momento, que es el momento de
posicionarnos desde otro lugar, poder mirarlo con cierta distancia, hacer una interpretación gracias también a la intervención del coordinador. Y el tercer momento tiene que ver con una elaboración, una reelaboración de nuevas posiciones. Y aquí es donde Pichon dice, acá realmente comienza el verdadero cambio. Las personas pueden empezar entonces a redefinir esos roles, a ensayar otras formas de responder, reconocer dentro de esos vínculos las propias proyecciones, lo que es mío y lo que es del otro, y transformar de alguna manera cómo es que nos vamos vinculando. En este proceso activo, dice, nadie cura, ¿no?, el vínculo desde afuera, sino que se cura cuando los participantes pueden pensarlo, transformarlo desde adentro en esta experiencia compartida. Y así llega como a este punto de síntesis y el cambio final, que es el punto en el que algo se resignifica, se aprende entonces de una experiencia, se genera una nueva comprensión, una nueva forma de estar en relación, y ahí es donde viene como ese avance, ¿no?, ese crecimiento. Esta espiral no termina ahí, no es que se resuelve ya, sino que vuelve a comenzar como en un nuevo nivel. Es como si subiésemos un nivel, un peldaño, es un escalón más de crecimiento, y a partir de esas nuevas posiciones o redefiniciones de los nuevos roles, empezará otra dinámica del rol, en los vínculos, perdón, y ahí, bueno, será historia a seguir contando, ¿no? La vida en general es vincular, entonces siempre está en movimiento. Cada nueva experiencia puede reactivar, obviamente, viejos conflictos o abrir nuevas oportunidades de crecimiento. Todo dependerá del posicionamiento de cada uno en esos vínculos y de la experiencia que viene trayendo desde su historia. Pichon en este punto elige esta imagen de una espiral, entonces, ascendente, para mostrar gráficamente este aprendizaje que nunca es circular ni repetitivo, sino que siempre va en ascenso y va retomando y resignificándose a medida que vamos avanzando. Pensemos, aunque digamos pasemos por situaciones similares, cada vez lo hacemos con un grado mayor de conciencia, y esto es lo que nos permite de alguna manera decir que hay una evolución, ¿no? La espiral, entonces, simboliza ese movimiento dialéctico, se traduce en esta dinámica misma del aprendizaje, en este movimiento dialéctico entre la tesis, la antitesis y la síntesis, entre lo que somos, lo que nos desafía y lo que podemos llegar a ser. De esta manera el grupo atraviesa entonces momentos iniciales de ansiedad, obviamente habrá momentos de resistencia, de conflicto, pero si logra pensarlos colectivamente, poner sobre la mesa lo que está pasando, si logra que cada una de las personas pueda decir lo que les pasa, hay escucha y hay una apertura a repensar eso que nos pasa, entonces emerge ahí o colectivamente permiten que esta nueva síntesis emerja y se da lugar a esta comprensión mucho más profunda, tanto de sí mismo, digamos, como también de la tarea dentro de esos grupos, ¿no? Cuando hablamos entonces de curar un vínculo, lo pongo entre comillitas, curar un vínculo enfermo, no hablamos de eliminar el conflicto, sino de poder transformar la manera en que lo vivimos. El vínculo se sana cuando deja de ser un espacio de repetición, cuando se fijan roles y cuando se convierte en un espacio de un aprendizaje compartido. En el caso de Marta y Daniel, por ejemplo, el vínculo podría comenzar a sanar cuando ambos logren reconocer qué aspectos de su historia están actuando en esa relación, que ese vendría a ser como el primer momento inicial dentro de la espiral dialéctica. Cuando puedan hablar de ello, comprenderlo, construir nuevas formas de confianza, les va a permitir como posicionarse desde otro lugar. Eso no va a querer decir que, bueno, ya no van a tener más conflictos y a partir de ahora el vínculo es sano y ya no va a haber más dificultades, no, sino le permite revisar al menos algo de eso que estaba haciendo ruido, que estaba fijando a ambas personas en un rol, transformar esos conflictos en oportunidades de crecimiento. Desde ese otro lugar, seguramente el vínculo, esa relación vincular seguirá creciendo o quizás en otro momento u otra experiencia reactive alguna situación pasada. Bueno, eso también decimos es historia del porvenir, ¿no? Bien, podemos decir entonces que curar un vínculo es, en realidad, reaprender a vincularse, ¿no? Es volver a poner en juego la palabra, la escucha, la reflexión y estas ganas o este deseo de transformación. Y es también como este núcleo de toda práctica grupal, poder transformar la experiencia en un conocimiento y que ese conocimiento además esté en acción, ¿sí?
Bueno, hemos llegado así al último concepto que vamos a trabajar en este recorrido, pequeño, cortito, pero bastante profundo, intenso y complejo. Y el concepto es el concepto de ECRO. Es una de las herramientas teóricas quizá más potentes que propone la teoría de Enrique Pichon Rivière y se refiere a la síntesis de su pensamiento. ECRO es una teoría y una práctica, comprensión e intervención y también pensamiento y acción. Ven cómo todo el tiempo la racionalización y la acción se ponen en juego, en tanto nos permite el ECRO mirar la realidad grupal de una manera integral, siempre apuntando a lo integral. Entender que cada sujeto, que cada grupo, que cada institución son productos de una historia, de una cultura y de un sistema de relaciones que los atraviesa. Pues Pichon Rivière define ECRO como un esquema conceptual, referencial y operativo. Cada una de las palabras tiene un sentido muy preciso, así que vamos a detenernos un momento en cada una de ellas para no perder el eje de esta línea. Pues en primer lugar, el componente conceptual, ¿sí? Hace referencia a un conjunto de teorías, de ideas y de categorías que utilizamos todos para comprender la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando un docente, un psicólogo o un coordinador grupal analiza el grupo desde cero, lo hace tomando en cuenta ciertos conceptos que sirven como marco interpretativo. Podemos pensar en la noción de tarea, podemos pensar en los roles, podemos pensar en la comunicación, podemos pensar en las ansiedades básicas que se ponen en juego, en el aprendizaje, como un proceso dialéctico. Todos estos conceptos toman dimensión y conforman esta dimensión teórica del ECRO, es decir, la manera en que organizamos intelectualmente nuestra mirada sobre el grupo y los vínculos. Por supuesto, cuando miramos un grupo, está de fondo qué es un grupo, qué es una interacción, el concepto de vínculo, ¿sí? Es el componente conceptual, es el componente teórico. Pero después existe otro componente que es el componente referencial. Cuando hablamos del componente referencial, Pichon pone el acento en algo fundamental. No observamos la realidad desde una manera neutra ni objetiva, sino observamos la realidad a partir de nuestras propias experiencias. Lo que cada uno dice según cómo le va en la feria, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que si cada persona tiene un marco, un sistema referencial, este es construido a partir de su propia historia, de su historia personal, de su historia familiar, de su historia social, de su historia, por supuesto, profesional también, cuando cabe el caso. Esto quiere decir que nuestra biografía influye en la forma en la que nosotros percibimos y comprendemos las situaciones grupales. Por ejemplo, un docente que vivió experiencias previas de trabajo en equipo tendrá una mirada distinta sobre la cooperación o el liderazgo que aquel docente que siempre trabajó de manera individual. Por ejemplo, no sé, no en todas las carreras de la universidad los docentes componen equipo de cátedra, como somos nosotros, un montón de profesores trabajando distintos temas, coordinando actividades. Hay un montón de cátedras en algunas carreras que son cátedras de un profesor por comisión, un solo profesor por cátedra. Entonces, la experiencia o la referencia que tendrá el docente del trabajo grupal diferirá según su propia experiencia en el trabajo profesional, en el ejercicio profesional. Pasemos al tercer componente. El tercer componente tiene que ver con el operativo, con lo operativo. Es el operativo. Ay, perdón, me trabé. Se refiere al modo concreto en que llevamos a la práctica las ideas y las referencias que tenemos. Entonces, acá nos vamos a encontrar con concepto, antecedente o marco referencial y entonces la acción. No basta con tener teorías ni con haber vivido experiencias, pues necesitamos estrategias, herramientas y métodos de acción que pues nos lleven a la puesta en escena de nuestras estrategias. Entonces, en el contexto educativo, el coordinador puede, por supuesto, organizar dinámicas grupales, puede definir los roles como el portavoz, el coordinador, el crítico, etcétera, promover espacios de reflexión y facilitar la comunicación entre los miembros. Esto es como un ejemplo. Esa es la parte operativa del ECRA, el cómo se va a intervenir, cómo se va a acompañar, cómo se va a transformar la realidad grupal, a partir de qué se va a poner en acción lo grupal. Cuando estas tres dimensiones, que las recordemos, conceptual, referencial, operativa, se articulan, el ECRO se convierte entonces en una verdadera matriz de pensamiento y acción. ¿Van entendiendo? ¿Van siguiendo lo importante de este concepto? Es un concepto nodal para Pichon Rivière. Entonces, esta matriz de pensamiento y acción es la que nos va a permitir observar, interpretar y actuar de manera coherente frente a las situaciones que se nos presentan. Seguir una línea entre la observación, la interpretación y la acción. Esa es la coherencia. Pues no se va a por eso decimos siempre que no se trata de aplicar recetas o técnicas que han funcionado con determinado grupo en todas las situaciones, porque se trata en realidad de construir una mirada situada, flexible y consciente.
Podríamos decir que el ECRO funciona como un mapa interno que va a orientar nuestra práctica y nuestro hacer, pero también nos va a dar orientación en el pensamiento. Em, el ECRO, por supuesto, no es algo cerrado, ya lo hemos dicho, es una estructura abierta y en permanente construcción, y a medida que trabajamos con grupos, pues nuestra teoría se transforma, también se transforma nuestra referencia, se amplía, se pule un poquito, y nuestras intervenciones se vuelven un poco más ajustadas a la realidad. Pichon Rivière va a decir que toda conducta es comunicación y toda comunicación es aprendizaje. El ECRO nos permite justamente leer aquellas conductas y esas comunicaciones para poder convertirlas en un conocimiento útil, tanto útil para el grupo como útil para nosotros mismos. Entonces nos ayuda a pensar en términos de procesos, es decir, cómo se conforma un grupo, cómo se resisten los cambios, qué ansiedades son las que se movilizan, qué aprendizajes emergen en ese recorrido. Si nosotros lo vinculamos con todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora, podríamos decir que el ECRO es el instrumento a través del cual podemos comprender y trabajar los vínculos. Gracias al ECRO, nosotros podemos analizar por qué un grupo se bloquea, por qué el vínculo se enferma, o qué condiciones son las que favorecen la salud del vínculo o del grupo. Nos da entonces el ECRO una base conceptual que es sólida, una referencia personal consciente y una estrategia de acción coherente. En esta línea de coherencia entre mi marco conceptual, mi referencia y las estrategias de acción. Es el puente entre el pensamiento y la práctica, ¿sí? Es este puente. Es lo que me permite pasar del saber sobre el vínculo al hacer con el vínculo. De alguna manera, el conocimiento y la acción en una estrategia que convoca a ambas partes. En este tránsito se juega pues toda la riqueza de la psicología social, que es la base a la cual tanto le aporta Enrique Pichon Rivière. Comprender al ser humano como un ser siempre en relación, que aprende, se transforma y se construye no solo, sino con otros. Entonces, más que una técnica, el ECRO es una actitud, una fuerza, una tesis de una teoría social en donde siempre la complejidad está en la base del asunto. Dicho esto, espero haya sido clara esta partecita. Nos vemos en la próxima. Bueno, como para entonces, el vínculo. Hemos visto entonces que el vínculo no es una relación entre, entre dos personas, sino más bien un entramado que nos constituye complejamente como personas. Es el espacio en el que se cruzan nuestros mundos internos y también nuestros mundos externos, y donde se entrelazan, por supuesto, todos nuestros contenidos emocionales, los pensamientos, las experiencias, y esto es lo que de alguna manera da forma a nuestra identidad. Entonces, Pichon Rivière nos va a enseñar que pues vincularse es vivir. Y en cada individuo, cada vínculo, se pone en juego justamente nuestra propia historia. ¿Cuáles son nuestras ansiedades? Se ponen en juego nuestras posibilidades de cambio, se ponen en juego en los vínculos sanos, por ejemplo, se pone en juego la posibilidad de crecer, nos permite aprender de la experiencia, nos permite construir proyectos, nos permite reconocer reconocer en el otro una oportunidad de transformación, o también nos permite reconocer en el otro una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento. Pero en los vínculos patológicos, la rigidez de los vínculos em, nos genera una repetición, nos encierra, nos enferma, y no necesariamente porque haya maldad en ellos, sino porque son vínculos que no logran elaborarse, son vínculos que quedan detenidos por un ciclo constante, constante y repetitivo de proyección y de desconfianza. Incluso los vínculos enfermos pueden curarse, dice Pichon Rivière, y lo muestra claramente cuando plantea justamente la espiral dialéctica que veían con la profe Marce. Ese movimiento ascendente donde el conflicto, en lugar de destruir, impulsa el aprendizaje, porque acuérdense que no se trata de no tener conflictos, sino de poder hacer con ellos, de poder aprender pese a la existencia de ellos. Entonces, cuando nos animamos a pensar lo que nos pasa, cuando nos animamos a poner en palabras, a cuestionar, a repreguntarnos, a revisar cuáles son nuestras posiciones en el conflicto, pues el vínculo deja de ser un peso y se convierte entonces en un camino de cambio. Lo importante es poder comprender los vínculos y entonces comprender la base misma de toda experiencia humana, que es justamente el vínculo. Cada grupo, cada institución, cada proceso educativo se sostiene sobre los lazos que tejen cada uno de sus miembros. Entonces, aprender a leer esos lazos, cuidarlos y transformarlos, es también aprender a cuidar la salud psíquica de las personas y de los grupos.
Quizás si algo, si podemos pensar en qué es lo que nos deja como moraleja o como enseñanza Pichón Riviera a partir de su teoría, es esta idea profundamente humana de que la salud mental no es individual, sino que la construimos y la constituyen, la tejen todos los que se vinculan con nosotros, todos los vínculos que sostenemos, que elaboramos y que transformamos y nos transforman. Nos vemos entonces en el próximo video. Claro, Lu. Entonces, en el próximo video vamos a continuar profundizando este pensamiento a partir de la teoría de las 3D, que es otro de los aportes fundamentales dentro de la teoría de Pichon Rivière. Veremos cómo esta teoría nos permite comprender las resistencias al cambio que van a aparecer en los vínculos y cómo también aparecen en los grupos, cómo el miedo o la dificultad o dependencia van a empezar a entrelazarse en toda experiencia de aprendizaje. La idea es que podamos analizar cómo estas 3 dimensiones van a influir en este pasaje del conflicto a la transformación y cómo reconocerlas, digamos, y además ayudarnos a acompañar estos procesos grupales con mayor conciencia y empatía.